Hay muchos personajes y hay pocas protogemas. Y eso siempre se dio en Genshin Impact y siempre dio la escena en la que todo el mundo no puede tener todo lo que quiere. Hay muy buenos personajes a día de hoy que están no solo infravalorados, sino que se crea una atmósfera alrededor de ellos que realmente distorsiona la realidad y que hace que la gente pudiera llegar a verlos como lo que no son. Y también hay, como ya sabéis, un power grip cada día más poderoso y unos abismos y endgames restrictivos que hacen que si no tienes lo top de lo top, se note que cuesta mucho más poder pasar todo. Así que, señores, hoy vamos a hablar de los personajes que son muy buenos, pero nadie quiere. Y sí, es algo así como un top de infravalorados. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para algoritmos de disfrutar el vídeo del canal, dejar todo vuestro cariño y apoyo, puntitos del hype incluidos que ayudan a que el vídeo se posicione y recomiende. Recordar que yo os lo devuelvo y agradezco con 2 bendis todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Muchas gracias por ello. Bienvenidos e invitados a los streams. Gracias por el apoyo a la página, gracias por el apoyo a la app. Ya prontito sale en Apple, pero tranquilos, que me estáis funando porque no saco la app en Apple Store, tranquilos. Hablar con Apple, que tiene sus restricciones. Ya viene. Que aprovechéis si estáis comiendo y bienvenidos un día más a Top Personajes Infravalorados a día de hoy en Genshin Impact. Vamos a empezar por uno reciente que de hecho sonará a todos. Ineffa, la señora Masturbina. Ineffa es uno de estos personajes que la mayoría no tenéis. Dejadme en los comentarios quién lo tiene. Que a día de hoy, este concepto de infravalorado podríais decir, bueno, Phil, infravalorada no está. Todos sabemos lo poderosa que es. Se puede jugar con Nefer, con Flins y con Zibai. Y la core de soporte más fuerte del juego es Ineffa y Masturbina. Ok, todos estamos de acuerdo en eso. No está infravalorada. La realidad es que sí. La gente no pudo obtener a Ineffa con lo poderosa que es, siendo actualmente el mejor electro del juego fuera del campo y casi que dentro también, porque Flint sin Ineffa no es un equipo consistente de forma definitiva, pero vino junto a Columbina, con lo cual prácticamente nadie la tiene. Pero es que además ya sabéis su pasado, y es que hasta que se conoció todo esto, desde la 5.8 que Ineffa llegó por adelantado al final de Natlan, antes de Notcry, para vendernos y explicarnos las reacciones lunares, nadie sacó a Ineffa. Todo el mundo pensó que iba a ser como Emily, que al final no aportó nada, que vino justo pues al final de Fontaine, si no recuerdo mal, o sí, más o menos por ahí llegó Emily, y que literalmente quizás tuviese algún tipo de desempeño y nunca llegaría a ser lo importante que fue. Esto, sumado a lo que os he explicado antes de muchos personajes, pocas protogemas, hizo que Ineffa fuese un personaje que a día de hoy no se le tuviese tanta importancia. A son de haberse ido a su ban junto a Columbina, sí que ha dejado un vacío en los jugadores de querer tenerla y no poderla, y muchos de ellos no tienen el full equipo de Flins a día de hoy, pero Ineffa sigue no siendo un personaje extremadamente popular para los jugadores, a pesar de la objetividad sobre lo poderosa que puede llegar a ser. Además, es un soporte, que son eternos. Siguiente personaje. Este es un personaje que seguramente muchos, las personas que jugáis este personaje, estáis súper orgullosos de ella. Y es Mona. Mona viene en el permanente. Mona es todo lo contrario a Ineffa. A la que lleves jugando 2 años y pico a Genshin, aquí es cuando alguien en los comentarios, Phil, yo llevo 3 o llevo 4 y no me sale. Sí, bueno, pero ya puedes elegirla gratis, así que raro es que no la tuvieras. Cada aniversario, Joyo os regala un personaje del permanente gratis. Mona es un personaje que todos tenéis en vuestras cuentas, que algunos se plantean o no subir, pero que siendo un personaje del permanente y gratis a día de hoy, es el mejor personaje gratis de Genshin Impact 5 estrellas. Es una extremadamente buena alternativa en el equipo de Skirk. Es best in slot en los equipos de Mualani, con lo cual Mona ya tiene alternativas en el top 10. Es un personaje que aplica un buffo increíble. Ha sido bufada por las nuevas consonancias de la Aquelarre, lo que le hace mejor. Es una buena alternativa para jugar con Flins porque da un buffo de maestría al equipo y bufa el daño de electrocargado lunar de todo el equipo. Y también tiene equipos como Carry en campo haciendo ataques normales, y también es uno de los mejores personajes hasta que existió Furina
para el equipo también de Ayaka Permafrost, a quien le guste Ayaka y el resto de Permafrost generales. Mona es y será siempre el mejor personaje actualmente del permanente, un soporte espectacular que da un bufo increíble al equipo y que ahora la duración de ese bufo se alarga hasta casi los 13 segundos y que no solo eso, sino que te permite aplicar hidro dentro o fuera del campo y a los enemigos chiquititos inmovilizarlos. ¿Qué ocurre? También algo parecido a lo que dije antes, muchos personajes y en este caso no pocas protogemas, en este caso pocos recursos. Realmente la gente es cada día más selectiva y sobre todo vosotros, el público de habla hispana, por esa escasez de recursos para sacar todo lo que uno pueda. Y que bien es cierto que cuando uno elige ir por el top meta, los 3 lunares Mavuika y Skirk, ahí menos si es con Skirk, Mona tampoco aparece en tantas ocasiones. Los siguientes personajes que voy a englobar dentro de este top en un grupo porque todos cumplen los mismos criterios son los carries de Natlan. De Natlan prácticamente han sobrevivido 3 personajes o equipos que de hecho se han visto beneficiados con el tiempo, que son, en este caso, Skirk, que vuelve Rarran y es increíblemente poderosa, Mavuika, que es la arconte de la región y el mejor carry del juego durante un corto periodo de tiempo hasta que llegaron luego más carries, y Varesa. Varesa ha visto el buff de que llegase Durin al juego y Varesa sea un poquito mejor todavía y se mantenga, aparte de lo poderosa que era. Pero el resto de carries de Natlan, que son pues Chaska, Mualani, Kinich, son personajes que ya se han ido poco a poco quedando atrás con el tiempo y sobre todo lo que afecta a los carries, aparte de todo lo anterior, es que los carries tienen una fecha de caducidad, una fecha de jubilación muy, muy temprana. Los carries son los primeros personajes que más rápido se quedan obsoletos en el juego. Además, los carries que tienen equipos cerrados o que no tienen formas de aplicar o multiplicar su daño de forma sencilla son los que peor sobreviven, y las diferencias son claras. Golpear con Skirk, con Mavuika o con Nubilet es sencillo y en área además, y golpear con Chaska Unitarget, Mualani tienes que hacer esta mecánica que tiene muchos bugs, Kinich es bastante unitarget y además hay que hacer correctamente los cancels para no perder una bola de las 5 o hasta 6 que puedes llegar a lanzar, con lo que realmente ya no solo su propio nivel de daño, sino sus mecánicas y complejidad y dificultad a la hora de jugarlos han hecho que poco a poco vayan quedando más atrás. Sin ir más lejos, y dejadme en los comentarios cuántos jugáis estos personajes y por algún motivo los habéis dejado ya de jugar, yo personalmente he desequipado ya a mi Kinich en la cuenta principal porque llevaba 5 o 6 meses sin jugarlo para nada. Y dije, a ver, ya tengo a Nefer, que es carry dentro, pero bueno, tengo a Nefer, tengo a Flinch, tengo a Zibai, tengo a Skirk, tengo a Mavuika, tengo a Varesa, tengo a Arlequino, tengo a Nubilet, y todos ellos hacen más daño que Kinich. Así que acabé por optar desequipar al propio Kinich, dejarle ya sin ítems y no jugarlo de aquí a pronto. Y esto es algo que va a seguir ocurriendo. De los posibles 5 o 6 carries que salgan en Notcry, ya han salido 3 y Barca es el cuarto. Es muy posible que solo sobreviva uno, que puede que sea Nefer, que es actualmente el equipo con mayor potencial de daño de todo Notcry, igual luego es otro. Y es posible que solo sobreviva uno de los que conocemos y 2 de todo Notcry para la siguiente nación o versión. Tenerlo muy en cuenta y ocurrirá siempre con los carries. Hola, me cuentan que hay plataformas que se han caído y ya no tienen Genshin para poder ahorrar. Adivinar cuál sí y cuál nunca tuvo ningún problema. ¡Lootbar! Si son migajeros, recuerden que tienen los packs de 100 más baratos del mercado con más de un 25% de descuento, aproximadamente $70. El pack de todos los por 2 es 200, cerca de entre 150 a 160. Siempre en cada banner y cada versión hay ofertas exclusivas y un cupón de 8% de descuento para usuarios nuevos. Y si van con mi link que está aquí abajo, les activo los hacks del CEO en su cuenta para que tengan doble legendario con Columbina, con Barca, con Nicole, con Sandrone, con Capitano Jugable. Así que señores, usen Lootbar, link aquí abajo en la descripción, y gracias por todo el apoyo. El siguiente personaje, hablando de carries, pero que no tiene que ver el motivo, es Raiden. Raiden sí escala todo lo anterior, por desgracia, de pues jubilación temprana, es un carry
muy antiguo, hay mejores opciones y mejores carries, pero Raiden puede contrarrestar esto con la versatilidad. Raiden se puede jugar como New Billet en Raiden National, en Raiden Hypercarry, en Raiden electrocargados con Inefa y Columbina a día de hoy es muy poderosa, en Raiden Hyperbloom con Dendro, tanto carry armada como DPS, como Raiden triple maestría explotadora de Hyperblooms como hace una Cookie, y tiene muchas otras alternativas para que tenga un verdadero potencial, como nuevos Raiden National con Durin vaporizando. Y sí, un Raiden Furina Durin Shinonen es el mejor Raiden National a día de hoy para que le guste Raiden. ¿Cuál es el problema de Raiden? Que igual hereda los anteriores de los carries, pero no es todo lo importante. El problema de Raiden es que a día de hoy es un carry que o tiene la C2 o la C3 o no funciona para nada. Literalmente, los otros personajes anteriormente mencionados de cero funcionan. Raiden no. En contraparte, sí que me gustaría deciros, y tengo muchas ganas de que ocurra cuanto antes, en contraparte sí tiene pinta de que ya que bufaron personajes de Mondstadt, posiblemente ocurra pronto con los de Liyue, y algún main Xiao por ahí está deseando que Xiao sea increíblemente poderoso y termine estando en el top, lo dudo. Si no lo es Barca, no creo que lo sea Xiao. Y después de los de Liyue vendría el bufo de Raiden. Quizá en este mismo 2026 cuando llegue Snies Naya, quién sabe. Pero yo mismo le tengo esperanza a Raiden. Y Raiden es un personaje que quien tiene a día de hoy a Raiden C2 o más, la realidad es que la utiliza. Dejar en los comentarios todos los main Raidens y a diferencia de lo que dije yo de desequipar a Kimmich, la realidad es que quien tiene a Raiden a día de hoy es objetivo, que quien tiene a Raiden la utiliza, es buena, es fuerte y sobre todo eso, a partir de C2 o C3 que mucha gente la sacó por las últimas 3 ser un arconte. Realmente es un personaje que a día de hoy se le saca utilidad y que la gente todavía la tiene en cuenta y todavía se pasa salas del abismo o incluso conflagraciones con Raiden. Y terminamos, que quedan un par de puestos más, con el puesto de los healers premium. Ya sabéis que Hoyoverse, el tema de los healers ha evolucionado a que o es un turbo healer espectacularmente poderoso que aparte de curar hace otras 1000 cosas más, o ya no merecen la pena los healers puros, que es el problema que tienen pues Bárbara, Kokomi, Sijuan, que de hecho son hidros los que estoy mencionando, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Los hiper healers. Y la realidad es que de estos hiper healers hay dos que sí dan buffos muy fuertes, pero están todos supeditados por los top healers del juego, que son Scoffy, indiscutiblemente, Bennett, que para qué voy a deciros nada de Bennett si ya lo conocéis. Luego en Notcray, si os fijáis, estamos jugando medio hiperofensivos porque la UMA sin la C1 no cura, Flynn se juega sin healer, Zibai se juega sin healer porque el equipo de Gorou, Columbina y Luga es sin healer. O sea, si os fijáis en Notcray estamos jugando hiperofensivos. Y bueno, se supone que viene Linea por ahí para el equipo de Zibai. Pero a esto se le tiene que sumar pues Chevreuse, Shilonen y poco más, que son healers que más que curar lo que hacen es ser buffers increíbles porque encima curan. Pues claro, hay aquí dos personajes muy poderosos que han trascendido, de hecho, el llamarlos healers, pero que al no hacer, digamos, un aporte tan grande como estos otros healers anteriores, ya no se juegan, pero son Xianyun y Baizu. Son dos personajes extremadamente buenos que si hubiese algún tipo de abismo de 4 equipos, seguramente la gente los jugaría muchísimo. Xianyun, bufo a descendentes de forma general, aunque pueda dar el cazador de dragones, más el set de Son de antaño barra sombra verde. Baizu, el bufo a todas las reacciones de Dendro espectacularmente fuerte, incluyendo un cazador de dragones al carry en campo. Lo único que es verdad que Baizu tiene la contraparte de la rotación y cooldowns de 20 segundos. Esto perjudica mucho a los personajes. 18 sigue siendo estándar porque Nefer 18, Mawika 18, Skirk Nuke 15, pero Skirk ataques normales 18, New Billet 18, Flynn 17 por el cooldown de Columbina, Zibai 18. Y esto quiere decir que realmente los personajes con cooldowns de 20 a día de hoy están bastante condenados porque retrasan mucho las rotaciones de los top meta. Creo que no hay un solo top meta con rotación de 20, de hecho, por encima del top 10 de mejores equipos. Y eso es un problema para Baizu. Xianyun tiene rotación de 18, pero de nuevo pues está supeditada a Gaming, Xiao y personajes descendentes como, no sé, Diluc vaporizando, derritiendo. Y fue una pena que no incluyesen un best in slot de Varesa con Xianyun y Varesa se dedicó solo a la sobrecarga. Pero fuera de eso, los dos healers que más curan, de hecho, de todo el juego y muy poderosos. Y por último, un personaje que a nivel de porcentaje de jugadores que lo tienen en su cuenta es desproporcionalmente bajo por un solo motivo. Ese motivo se llama Columbina. Y el personaje es Durin.
Durin es el personaje que menos tiene la gente en sus cuentas, teniendo en cuenta que es nuevo, que es un soporte y que es muy fuerte, porque estaban ahorrando para Columbina y porque la 6.1 ya gastaron todo con lo que faltaba de Nefer y Furina, que llegó en la 6.1 también. Es raro y no sé cuándo volverá a verse Durin o llegue su rerun, pero sí que es cierto que es verdad que es el best in slot de Barca, pero que tiene dos best in slot en el top 10 que son Varesa y Molani. Igual el problema de Durin es que al no tener un best in slot en los 5 mejores equipos en ningún equipo lunar y obviamente ni siquiera con Mawika y Skirk, igual la gente le restó un poco de valor, pero ser un soporte y tener 2 o 3 best in slot en los 10 mejores equipos del juego le suma un valor increíble, teniendo en cuenta que es nuevo y funcionará con más equipos cercanos y futuros, y sobre todo que va a envejecer bien y que van a construir cosas alrededor del propio Durin y que ya arrancó fuerte en el juego. ¿Lo hará en el top actualmente de Genshin? No lo sé, pero parece que sí, si ya no siguen con las reacciones lunares y se van más hacia reacciones Pyro como Nicole, pero igual no se sabe el futuro porque es incierto del pobre Durin. Durin a día de hoy es muy estable, es muy poderoso, es obviamente el mejor soporte Pyro, sin contar a Bennett, fuera del campo, es decir, es mejor que Xiangling y Mawika soporte concretamente, y Mawika nadie la jugaba de soporte, la jugaban de DPS, pero Durin es un personaje infravalorado que la gente no tiene en sus cuentas porque si le sobrasen las protogemas lo hubieran sacado, pero venía Columbina y a saber cuando reúne Durin antes de qué personaje fuerte llegará o después de qué banner para que la gente esté vacía de protogemas. ¡Poquito más, señores! Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, dejar en los comentarios qué personaje faltó en este top. Cuidad mucho, tener muy buen día, no sé, mini minis y chaito.